Buenos días, feliz domingo, bienvenidos de nuevo al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la del país. Vamos a comentar un poco sobre la situación de la industria venezolana. A propósito del reciente anuncio de la inserción de Venezuela a Mercosur, el Mercado Común del Sur, que nos pondrá a competir en las grandes ligas de la economía regional, nada menos que con el gigante Brasil, con Argentina y con la economía más pequeña de Uruguay y tal vez en el futuro con Paraguay. A propósito de esto, vamos a repasar cuál es la situación de la industria en la voz de uno de los más connotados economistas de Venezuela, un joven economista llamado Miguel Ángel Santos, quien abordará cuál es la situación del sector industrial de Venezuela. La entrada de Venezuela al Mercosur, si lo evalúas desde el punto de vista de la ideología del presidente y lo que en principio era Mercosur, Mercosur es simplemente un mercado común que al hacer el mercado más grande procura bajar los costos promedio marginales y hacer más eficientes las empresas. El presidente va a Mercosur no a competir libremente, va a buscar apoyo político. Hablando en términos económicos, el aparato productivo venezolano no tiene ninguna posibilidad de competir con importaciones baratas viniendo de Brasil por varias razones. Primero, porque el Estado venezolano le ha impuesto una estructura de costos muy fuerte al sector productivo privado venezolano. Esa estructura de costos es toda la estructura de permisos, toda la estructura de licencias, toda la estructura administrativa que necesitas para lidiar con CADIVI, toda la estructura que necesitas para solvencias laborales. ¿Qué hacen estas cosas? Estas cosas lo que hacen es que producir para ti sea más caro, pero eso no tiene producto. Pues si tú gastas en materia prima, esa materia prima tiene producto. Tú gastas en educar a los trabajadores, esa educación tiene producto, o sea, produces más. Tú gastas en conseguir divisas de CADIVI más rápido, más eficientemente y no hay producto asociado. O sea, no hay producción asociada. Entonces, una parte importante de la estructura de costo del empresariado privado venezolano se va en una serie de regulaciones que el Estado le ha puesto que lo hacen muy ineficiente. Por un lado. Por el otro, tienes una tasa de cambio absolutamente sobrevaluada. ¿Qué significa sobrevaluada? Que cuando aquí hay inflación, tú no devalúas. Y cuando aquí hay inflación y tú no devalúas, el bolívar que perdió poder adquisitivo en Venezuela, le mantienes el poder adquisitivo en Brasil. Tú dices, no, este bolívar, que como consecuencia de mi política monetaria como gobierno, pierde todos los años 30, 27, 24% de su valor. Este año probablemente vamos a celebrar que sea 24, que es la cifra más alta del mundo. Entonces ese bolívar pasa a comprar mucho más afuera que aquí y eso a su vez se traduce en una caída de lo poco que te quede ya de exportaciones no petroleras. No puedes exportar porque tus costos van creciendo en bolívares y al no devaluar van creciendo en dólares. Ves al de Brasil y no le está pasando eso. Nada de esto tiene que ver con la productividad de los empresarios venezolanos. O sea, un empresario venezolano que en 1998 era productivo y lograba exportar, ha tenido una inflación acumulada de 30% todos los años, una devaluación muy bajita, le han llenado su estructura de costos de regulaciones, entonces él, siendo igual de eficiente de lo que era, no puede competir con los productos de afuera. Entonces hemos tenido un boom de importaciones financiado con deuda que crea empleo afuera, que estimula las industrias afuera, estimularía la de Mercosur seguramente, sería decirle a Brasil, aquí tienes 30 millones adicionales de consumidores para que tus productos baratos, que los hacen tus productores a los que tú apoyas, a los que tú no le cargas la estructura de costo, a los que tú le mantienes una tasa de cambio, por lo menos que no los ponga en desventaja, aquí tienes 30 millones adicionales para que vengas a exportar. Entonces, en principio, nosotros estamos en favor, a mí me parece positiva la entrada de Venezuela al Mercosur, en la medida en que me parece positiva la entrada a cualquier unión de comercio que se basa en las teorías del comercio internacional que están probadas, que es que el bienestar de todos va a aumentar y va a haber un periodo de reordenamiento inicial en donde dejas de producir algunas cosas y pasas a producir otras. Nosotros no estamos entrando con ese objetivo, estamos entrando con otro. En relación con el tema de la inversión fija y qué tan grande es el aparato de inversión de capital fijo que Venezuela tiene instalado en este momento, el gobierno en el 2004 hizo un cambio de metodología. En principio se trataba de un cambio de año base, que es natural, las cuentas venezolanas estaban hechas en base 1983 y se empezaron a hacer en base 1997 para tener precios de base más actualizados, ¿no? Para el año en el que se hace el cambio, 2004, Venezuela está invirtiendo aproximadamente 7% privado, un poco más público. Lo importante es su punto mínimo en la historia. ¿Por qué eso es importante? Porque la depreciación, o sea, cómo se va gastando esos equipos en la medida en que los usas y que su contribución al proceso productivo se agota, es más que eso.
Lo que quiere decir que esa inversión bruta, cuando la considerabas ya neto de lo que se pierde como consecuencia del uso, te dejaba que estabas perdiendo capacidad productiva cada año. La mayor inversión del sector público pudiera ser consistente con el mayor peso que el sector público ha ido adquiriendo en la economía. En estos años, si hay algo que sí ha ocurrido, es un cambio en la estructura de propiedad de los activos de la economía, fundamental, porque no solamente es el petróleo que antes era, sino un porcentaje importante de telecomunicaciones, el cemento, un porcentaje importante de la cadena alimentaria. Lo que sí es importante es que esa mayor inversión pública no se ha traducido en un mayor crecimiento del PIB público. Por ejemplo, el PIB petrolero, que es público, lo que ha hecho es caer, y como el PIB petrolero domina mucho el PIB público, ahí lo que ves es una caída, de manera que los episodios de crecimiento que hemos visto han sido impulsados por el sector privado. Entonces, eso no es consistente con que la mayor parte de la inversión sea pública, a menos que sea una inversión que no tiene contribución al proceso productivo, que sea completamente ineficiente, que también es una posibilidad. Tal como hemos comentado en otros programas, el petróleo en Venezuela responde por 95 de cada 100 dólares que entran por exportaciones. Esto significa que nuestra dependencia es cada vez más fuerte. Pero lo peor es que no alcanza tampoco para satisfacer las necesidades crecientes de la familia venezolana, un país que hoy suma 29 millones de habitantes. En este contexto, los especialistas señalan que Venezuela tiene poco espacio para competir internacionalmente, pues no exportamos casi nada, además de petróleo y unas cuantas materias primas. De esto también habla Miguel Ángel Santos, de Liesa. Como se debe hacer, que es en función del poder adquisitivo en Venezuela, el PIB ha crecido aproximadamente desde 1998 hasta el 2011, 30% en 13 años. Cuando lo sacas en tasa interanual por habitante es como crecer 0,8% todos los años. Pero tu consumo por habitante crece 3,7% interanual. Entonces tú tienes un país que consume más de lo que produce muy poco, que importa todo y que como esa diferencia cada vez es mayor porque has ido perdiendo capacidad productiva, que es lo que no es consistente con la inversión, has ido perdiendo capacidad productiva. ¿Cómo la ha financiado? La ha financiado con el boom petrolero y con deuda. O sea, ya no es suficiente para aumentar el consumo del petróleo, porque el gobierno todo el tiempo necesitó que los precios crecieran. Si tú quieres aumentar el consumo con base en petróleo, tiene que crecer el petróleo todo el tiempo. Entonces al presidente le pasó el petróleo de 25, 35, 45, 55, 85, 100, pero se estacionó en 100. Entonces, al estacionarse el petróleo en 100, si tú quieres que el consumo siga creciendo, tú te tienes que endeudar. Entonces, en el momento en el que el petróleo llegó a su pico, en ese momento empieza a crecer la deuda externa venezolana, que pasa de 25.000 millones de dólares en su momento a una cifra que el Banco Central está reportando alrededor de 97.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí está el crecimiento del consumo, ahí está el no crecimiento de la producción, ahí está la inflación cayendo como consecuencia de que ahogas a tus productores con importaciones baratas. Entonces, claro que te tiene que bajar la inflación, porque se han duplicado las importaciones. Las exportaciones nuestras del año pasado fueron 88.000 millones de dólares declaradas en balanza de pago. Si tú agarras esto y dices, yo voy a repartir esto entre todos los venezolanos, le tocan a cada venezolano 3.100 dólares al año. Entonces dice, no, porque si se los doy todo de repente se lo van a rumbear, ¿no? Entonces le toca como 9 dólares diarios. 9 dólares diarios a 4.30 son 36 bolívares. Yo decía antes que era una arepa y un jugo, ahora depende de dónde te la tomes. Pues si te la tomas en el este, es media arepa sin jugo. Y si te vas un poco más allá, te puede dar para una arepa. Eso es la renta petrolera. Entonces, esto que te acabo de plantear, que es insuficiente, es imposible además. O sea, al venezolano promedio le llegaría todavía menos de esta cifra. Entonces, ese es el primer tema esencial. El petróleo, como hemos crecido tanto, se le quedó pequeño a Venezuela hace rato. Justamente por estos días en Brasilia, un grupo técnico de Venezuela está negociando con sus pares de Mercosur las condiciones de la liberación de aranceles que regirá nuestro comercio con los nuevos socios de Sudamérica. No se mueva, en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.